Vale, perfecto. A ver, José, actívate el sonido, que lo tienes desactivado. Ya me tenéis ahí. Muy bien. Vale, vamos a abordar las preguntas directamente para que no nos pille el toro, porque tenemos muchas. Sois muy curiosos y eso está genial. Vale, José, ¿estás preparado? Preparado. Muy bien, vamos a ello. Pues la primera pregunta es de María Sánchez y María Sánchez nos dice, el Homérix es terrestre, ¿no? ¿Significa que en su evolución volvió al mar? Muy buena pregunta. Sí, o sea, los Un cetáceos momento, son... José, porque es que justo María Sánchez, la chica que ha preguntado, está conectándose ahora. Vale, hola María, hemos hecho tu pregunta justo ahora y repito la pregunta, el Homérix era terrestre, ¿no? ¿Significa que en su evolución volvió al mar? Ahora Sí, sí, José. sí, los mamíferos, los cetáceos son mamíferos que procedieron de un mamífero terrestre, de un arqueodáctilo terrestre, que progresivamente se fue adaptando al medio marino. De hecho, los hipopótamos es un caso intermedio, porque realmente los hipopótamos tienen una vida anfibia, viven en el medio acuático y solo salen por la noche a comer hierba. Pero realmente ellos necesitan vivir dentro del agua. Si estuvieran fuera, se quemarían. Su piel no está preparada para recibir el sol. Y sí, es un animal terrestre y los mamíferos, los cetáceos, se han adaptado otra vez al medio marino. Han vuelto al medio marino y se han adaptado. Muy bien. Segunda pregunta. De María José Vera. ¿Se han visto yubartas muy de vez en cuando? ¿Vienen a alimentarse? Gracias. Bueno, la verdad es que yubartas se han visto las veces que os he comentado. El año pasado apareció una cría muerta, lo cual nos sorprendió muchísimo. El anterior, el ejemplar que vimos en Cartagena, hace unos años en Cabo de San Antonio, otro ejemplar vimos en Puerto de Sagunto y alguno más se ha visto en el Mediterráneo. Y de hecho el de Puerto de Sagunto es el mismo que vieron ese mismo año cerca del estrecho de Gibraltar, porque hicimos una pequeña publicación en la que veíamos que era el mismo ejemplar. ¿Por qué vienen aquí al Mediterráneo? No tenemos ni puñetera idea. La idea es que, bueno, se está recuperando muy bien la población y que de vez en cuando algunos de estos animales entran. Tener en cuenta que estas ballenas son unas ballenas muy adaptables, son las más adaptables de todas las ballenas. Y bueno, pues parece que están encontrando una zona nueva, no sabemos si la van a colonizar o no, no tenemos ni idea, pero también tened en cuenta que antes aquí habían muchas más ballenas que han desaparecido con la caza. En Getares, cerca de Algeciras, había una factoría ballena que mató 20 y tantos mil cetáceos durante los últimos años. Estamos hablando del siglo XX. O sea que no sabemos si están llenando un nicho que han dejado otros animales que habían antes aquí. Muy bien. Vale, perfecto. De Samuel Herrera. ¿Hay especies concretas que migren cada año por el estrecho hacia el Atlántico? Bueno, es una muy buena pregunta. Mira, las especies que más migran son los misticetos, las ballenas. Las ballenas normalmente tienen una zona de alimentación que están en las zonas polares, que es donde se produce un boom, sobre todo en verano, que hay 24 horas de luz y las aguas son muy ricas, hay mucho fitoplancton y mucho zooplancton y se alimentan fundamentalmente de krill. Entonces, estos animales se alimentan durante el verano en las zonas polares y luego durante el invierno se van a reproducirse a zonas más cálidas y hacen migraciones enormes. En el Mediterráneo no tenemos demasiada idea qué pasa con los rorcuales. Sabemos que en verano se alimentan en el norte, en la zona de Liguria, porque allí hay un boom de una especie de krill, que es el krill norteño, el Mecanectipanes norbergica, y se alimentan de él. Y en invierno no tenemos ni idea qué pasa con estos bichos. Se han marcado varias veces. Nosotros pensábamos que era una población separada de la Atlántica, realmente es una subpoblación de la Atlántica, y cuando se marcaron, el primer ejemplar que se marcó, cuando acabó de alimentarse en Liguria, bajó a toda velocidad, pasó por las costas de la Comunidad Valenciana, cogió toda la zona de Andalucía y salió por el estrecho hacia el Atlántico. Y enseguida perdimos allí el rastro de este animal. En el Atlántico se ven, en el estrecho, la gente que trabaja allí ven animales que entran y que salen, pero no sabemos si simplemente entran y se quedan en Alborán y luego salen o entran en el Mediterráneo. No tenemos realmente ni idea. Muy bien. Vale, de Alba. ¿Es cierto que el lenguaje de los delfines es complejo? Es muy complejo, pero si tenemos que ser serios, no podemos llamarlos lenguaje. Lenguaje, solo tenemos lenguaje los humanos. Lo que tienen los delfines es un sistema de comunicación muy complejo.
Y solo tenemos lenguaje los humanos porque el lenguaje se caracteriza por una serie de circunstancias. Por ejemplo, un lenguaje tiene que ser capaz de hablar del pasado y del futuro, un lenguaje tiene que ser capaz de referirse a cosas abstractas, y hasta donde nosotros sabemos, ningún cetáceo y ningún otro animal que no sea un homínido es capaz de hacer cosas por el estilo. Es muy complejo, es decir, tienen mucho léxico. Los delfines, por ejemplo, los entrenadores de los delfines son capaces de enseñarle hasta 30 y tantos símbolos, y eso es léxico. Incluso tienen cierta gramática. Un delfín es capaz de diferenciar: ponme el frisbee arriba de la pelota o ponme la pelota arriba del frisbee. Estas dos frases, que están constituidos por los mismos elementos y que solo cambia el orden y el sentido cambia, es muy difícil que lo identifique incluso una máquina. Y sin embargo, los delfines tienen esta capacidad gramatical que no tienen otros animales. Pero no, los delfines no tienen lenguaje. Noam Chomsky, que es uno de los lingüistas más destacados del siglo pasado, decía en su teoría de la gramática generativa dos cosas que son muy importantes a este respecto. En primer lugar, el lenguaje es una característica innata en el ser humano. Todos nacemos con la capacidad del lenguaje, hablemos luego chino, japonés, valenciano o no hablemos ningún lenguaje. Y la segunda, y esta es definitiva, el lenguaje es una característica exclusiva del ser humano. Ningún otro animal tiene lenguaje, solo nosotros. Perdón, que estaba silenciada. La respuesta, si puedes, un poco más cortas porque vamos un poco mal de tiempo Lo intentaré. y hay muchas, hay muchas. Vale, Marta Serrano nos pregunta, si respiran en superficie, ¿cuánto tiempo puede permanecer sumergidos en el mar sin salir al exterior? Bueno, pues eso depende de la especie. Los delfines, que por ejemplo bucean poco, pues aguantan menos, pero por ejemplo un cachalote puede aguantar varias horas bajo del agua cazando. Ten en cuenta que si baja hasta casi 3.000 metros, ese gasto de energía lo tiene que amortizar capturando una presa. Y por tanto puede pasar mucho tiempo, ya digo, varias horas bajo el agua. Muy bien. Ana nos pregunta que si el delfín mular es muy territorial. Bueno, realmente los delfines mulares viven en grupos que se denominan de fusión-fisión. Es decir, los delfines entre sí sí que se cascan, sí que son territoriales, pero en ocasiones lo que ocurre es que se encuentran dos grupos de delfines y unos ejemplares de unos individuos de un grupo pasan al otro y unos del otro pasan a unos. Entonces se mezclan. De tal manera que sí, son territoriales, sobre todo con otras especies con las que compiten por el recurso y entre ellos a veces también, pero muchas veces, bueno, pues tienen unas relaciones mucho más afiliativas. Perfecto. Nuestra amiga Raquel Llopis, hola Raquel de Adomar, nos pregunta que ¿cuántos kilos suele pesar un delfín mular? No lo sé, así a bote pronto no lo sé. Lo que sí que te digo es que las diferentes subespecies de delfines pesan diferente. Por ejemplo, los delfines de los delfinarios, que suelen ser caribeños o suelen ser tropicales, son bastante más pequeños que los delfines que tenemos en el Mediterráneo. Cuando ves un delfín de delfinario que te parece ya grande y luego ves un delfín en el Mediterráneo te parece mucho más musculado, pero sí pesan un montón. Ya te digo yo que pesan un montón. A veces hemos tenido que coger algún cadáver, por desgracia, y son bichos que uno solo no puede llevar, son muy pesados. En Imaginaos, relación, pues, perdón, metros. José. En relación a los Dime. delfinarios, Javier nos preguntaba que por qué se tiene solo al delfín mular en cautividad para espectáculos. Bueno, pues porque lo que he dicho antes, porque son más adaptables. Son delfines que viven en aguas poco profundas, que viven en zonas de bahías y de estuarios y que por tanto están más acostumbrados a la poca profundidad y además son delfines muy inteligentes. Dentro de los delfines son los que más capacidad tienen de moverse, de interaccionar, de comer cosas diferentes y esa adaptabilidad los hace los más propios de los delfinarios. Otras especies no aguantan en delfinarios, sobre todo las especies pelágicas que tienen que navegar y siempre nadan a mucha más velocidad. Y bueno, Ana Navarro nos preguntaba, hola Ana, ¿qué tal? En relación también con los delfinarios, una pregunta un poco difícil de contestar, creo que es más de opinión, pero nos decía que ¿para cuándo se acabarán los delfinarios y demás parques de exhibición de cetáceos? Bueno, esa es una pregunta que actualmente tiene un contexto solamente ético. Quiero decir, excepto delfinarios como de Rusia o de algún país que sigue capturando de la naturaleza bichos que pueden estar en peligro, de poblaciones en peligro, el resto de las poblaciones están controladas. A nivel ético, pues eso dependerá de la gente.
El día que la gente decida que no va a los delfinarios, pues dejará de haber delfinarios. Eso depende directamente de la población. Lo que sí Muy que bien. hasta ahora está claro es que los delfinarios que tenemos en Europa y en Estados Unidos no afectan a las poblaciones naturales. Y lo que desde mi punto de vista hay que hacer es que mientras estén abiertos y mientras tengan estos animales, que esto lo decidirá la gente, invertir todo el dinero posible en investigación, porque los datos que saquemos de estos animales son datos que no vamos a poder sacar de animales en la naturaleza. Nos pregunta María, en relación también con esto, que si se sabe cómo afectan los delfinarios y demás instalaciones de exhibición a los cetáceos que están allí. Bueno, tened en cuenta que los delfines que hay allí son grupos que están cerrados, no son grupos que cambien. Los delfines, por ejemplo, que están acostumbrados a grupos de fusión-fisión, ya no tienen mezcla con otros grupos. También tened en cuenta que a nivel acústico también tienen problemas. Los delfinarios están hechos de hormigón normalmente y transmiten muy bien las bajas frecuencias y los ruidos. Y los ruidos de los motores, de los sistemas de filtración, les llegan bastante. Que además ellos utilizan la ecolocalización y allí tienen muchos rebotes, mucho multipath, con lo cual debe ser un poco jaleo para ellos. Pero bueno, esos son Bueno. los problemas más importantes que Muy tienen. bien. Evana nos preguntaba cuáles son los depredadores naturales de los delfines. Bueno, depende de la especie. Depende, por ejemplo, las grandes ballenas no suelen tener depredadores, excepto las más pequeñitas, que como depredador tienen las orcas, que afectan sobre todo a los ballenatos, a las crías. Los cachalotes, por ejemplo, a las crías también les puede afectar y tienen una formación en margarita que se llama, que ponen todos la cabeza hacia adentro, ponen las crías en medio y ponen las colas hacia afuera y mueven las colas defendiéndose de las orcas. Los delfines más pequeños sí que tienen mucho más predadores, pues por ejemplo los tiburones, sobre todo las crías, pero un delfín mular adulto en condiciones normales o un delfín adulto en condiciones normales no tiene que tener ningún problema para escapar de un tiburón, por ejemplo, a no ser que esté enfermo o que tenga algún problema. Las crías son las más vulnerables. Samuel nos preguntaba lo mismo, que por qué se escogía el delfín mular para los delfinarios. Bueno, ya ha sido abordada esta pregunta. Muchas gracias por ella, Samuel. Juan Ramón nos preguntaba, al verse mermada la población del delfín de pico corto y juntarse con población de delfines listados, ¿sería posible que procrearan y surgiese una nueva especie? No, de momento nosotros por lo menos no hemos visto híbridos. No te lo puedo decir con certeza si hay híbridos o no, pero que sepamos, no hemos visto nunca híbridos. Sí que es verdad que últimamente lo que estamos viendo son delfines comunes, si los vemos, en grupos mixtos. Hace tiempo que no vemos, pero a veces son grupos mixtos, son grupos en el que el delfín listado y el delfín común están juntos. De hecho, bueno, hay una diferencia de nichos ecológicos. El delfín común es más costero, se alimenta de especies más costeras y al desaparecer el delfín común, la Universidad de Valencia ha hecho un estudio muy chulo de alimentación y ha visto que el delfín listado está comiendo especies más costeras que antes no comía. Muy bien, Pero si hay un híbrido, pues no te lo puedo decir, la verdad. muy bien. Alba nos preguntaba qué especie de entre los cetáceos es la más curiosa. Es una muy buena pregunta. Yo creo que las orcas. Las orcas son las que tienen un repertorio acústico más complejo, son las que cuando se ha trabajado con ellos, con animales en cautividad, han mostrado un comportamiento mucho más diverso, mucho más adaptable. Son animales increíbles y las estrategias de caza que tienen las orcas son alucinantes. De hecho, ahora mismo ya no se intenta conservar a especies, de hecho ahora muchos abogan porque las orcas tienen varias especies, sino que se intenta conservar culturas. Hay orcas que cazan sobre grandes mamíferos, sobre ballenas, y hay orcas que se alimentan exclusivamente de peces. Y esas comunidades enseñan a sus hijos cómo cazar o cómo predar estos animales. Y esas culturas, este comportamiento que se enseña de generación en generación es lo que se intenta proteger. Para mí las orcas, sin duda. Pues hablamos de orcas y Evana nos preguntaba, ¿algo sobre las orcas? Solo se pueden ver en el estrecho de Gibraltar, ¿no? ¿Habéis visto alguna vez alguna en persona? ¿Cuál es la experiencia? Muy buena pregunta. Pues mira, esa pregunta me viene al pelo porque el año pasado en Cartagena nos mandaron unas fotos de unas orcas que habían entrado. Esas orcas se vieron luego en Cataluña, si no recuerdo mal, y luego en Italia. Y con las fotos que se hicieron, nos dimos cuenta que no son las orcas que vienen al estrecho. Las orcas que vienen al estrecho es de una población de Svalbard. Son orcas que se alimentan de peces, que están en Svalbard y cuando entran los atunes por el estrecho normalmente vienen detrás.
y predan lo que pueden. Las Mm. orcas que entraron en el Mediterráneo era una población de Islandia, que no tenía nada que ver. ¿Por qué entraron? Ni puñetera idea. Han entrado más veces, seguro. A nosotros nos lo han dicho varias veces, pero nunca habíamos visto una foto. Y este año, además, fueron los buzos de la Marina, que están en Cartagena, los que mandaron las fotos y nos la creímos, evidentemente. Y se veía la aleta de un macho que evidentemente estaba al lado de Cartagena. Eh, no sabemos, no sabemos. De hecho, hay algunas toponimias como Cabo Esparvel que parecen indicar que las orcas antes entraban más en el Mediterráneo detrás de los atunes para predarlos. Pero ahora mismo solamente están en el estrecho y entran de una forma puntual. Muy bien, pues Víctor García nos decía, ¿existe en el Mediterráneo niche partitioning o variaciones interespecíficas en la dieta o las preferencias del hábitat de los odontocetos del Mediterráneo? Sí, sí que existen. Por ejemplo, la que he dicho antes entre delfín listado y delfín común, que son especies muy, muy parecidas. O, por ejemplo, el delfín mular, que es un delfín exclusivamente costero y que preda todo lo que puede. O sea, es un delfín que no va detrás de los grandes bancos, si están, se los come, pero va comiendo todo lo que puede por la costa. De hecho, bueno, hace unos meses estuvimos en Denia y había una cantidad de delfines mulares bestiales y posiblemente se debía a la dana que hubo este otoño y que rompió las piscifactorías y que hizo que se escaparan gran cantidad de peces y ahora estaban alimentándose de ellos. Además, por ejemplo, los cachalotes pican a mucha profundidad, los distintos calderones también pican a profundidad y se alimentan sobre todo de calamares. O sí que existe una división entre los diferentes nichos ecológicos a nivel de alimentación y a nivel de territorio de caza entre los distintos odontocetos que existen en el Mediterráneo. Perfecto. Paula nos decía, ¿las grabaciones de sonidos que nos has mostrado antes, José, están a velocidad y frecuencia natural o están modificadas para ser audibles al oído humano? No, todas están a velocidad natural, excepto la del rorcual común. El rorcual común emite a 20 hercios, el pico está a 20 hercios. 20 hercios es el límite de la audición humana. Nosotros oímos de 20 hercios a 20 kilohercios, pero 20 hercios ya os digo que no lo escucha ni Blas. Entonces lo que hacemos es hacerlo más rápido, incrementar la frecuencia. Yo lo incremento a 160 hercios, otro lo incrementan un poquito más o un poquito menos para que sea audible. Y a partir de ahí ya puedes trabajar con estos espectrogramas. Nosotros trabajamos con espectrogramas, es decir, lo vemos y además lo oímos. Y solamente con estos animales tenemos que modificar la velocidad. Con el resto es velocidad 1 por. Muy bien. Irene nos decía, ¿por qué el delfín mular es el más afectado por el comportamiento y los cambios actuales si es el más agresivo, grande y de alimentación muy variada? Muy buena pregunta. La respuesta es muy sencilla, porque es costero, que es donde más estamos los humanos, y porque interacciona mucho más con los humanos que el resto de los delfines. Interacciona con pesquerías, interacciona con piscifactorías y también va detrás de los barcos. Es el delfín, sin duda, que más está sufriendo. Por lo menos, y no tenemos ni idea de cuál es la población que tenemos en el Mediterráneo. Sabemos que en la Comunidad Valenciana hay un grupo en Serra Chelada, hay otro grupo en Columbretes que se van moviendo. No sabemos aún muy bien si este grupo conecta con los de Baleares, parece que no. Y lo que sí que sabemos seguro es que conecta con los del sur, pero son los animales sin duda que más palos están recibiendo por parte de los humanos. Bueno, pues en relación a esto, Javier y Marta Serrano nos preguntaban la misma pregunta, que es, ¿alguna de las 8 especies está en peligro de extinción? Bueno, en peligro de extinción no está ninguna. La que está en la lista roja es el delfín mular. El delfín mular por esto. De todas maneras, tened en cuenta que lo del peligro de extinción puede ser a nivel de especie, pero también puede ser a nivel de población. Entonces, el delfín común, por ejemplo, ha desaparecido de la cuenca occidental del Mediterráneo, pero sigue en la cuenca oriental y sigue, por ejemplo, en el estrecho, en el mar de Alborán. Por tanto, no está en peligro de extinción, simplemente ha desaparecido de una zona en la que antes ocupaba. No sabemos muy bien por qué, posiblemente sea por inmunodepresión debido a los químicos, pero tampoco lo tenemos muy claro. Y este nicho lo está ocupando ahora el delfín listado. Bueno, Así que se- fundamentalmente el delfín polar. perfecto. Sebastián Sánchez Rech nos preguntaba que a qué se debe el carácter social y juguetón de los cetáceos en general. ¿Es algo común en los mamíferos superiores o solo en algunas especies? Bueno, es una buena pregunta y además es una pregunta complicada.
Estos animales muestran un grado de inteligencia grande y sobre todo son animales sociales. Todos los animales sociales tienen este carácter un poco más interactivo, fundamentalmente porque, como he dicho antes, muchos tienen una cierta cultura y la cultura se hereda, es decir, se aprende, se hereda, pero por aprendizaje. Tú la aprendes de la generación anterior, con lo cual tú tienes que tener una interacción con las generaciones anteriores o con los animales anteriores muy potente, porque si no, no eres capaz de adquirirla. Estos cerebros un poco más desarrollados tienen unos comportamientos mucho más, por ejemplo, el juego es una manera de aprender. De todas maneras, es muy interesante. Yo estuve trabajando en cognición animal y lo chulo es que los cetáceos proceden de los artiodáctilos, mientras que nosotros estamos acostumbrados a trabajar en inteligencia con primates, que tienen un cerebro muy similar al nuestro. El cerebro de los cetáceos es muy diferente. De hecho, las zonas de sonido, las zonas visuales están ubicadas en partes diferentes. Y sin embargo, muchas de las respuestas que dan a los problemas son similares a las que damos nosotros. Por tanto, es porque tienen una gran inteligencia y porque son animales sociales. Una pregunta que es muy rápida, que yo creo que la vamos a contestar súper rápido, es Sara Molina nos preguntaba, ¿cuándo es la mejor época para avistar cetáceos en el Cabo de San Antonio? En mayo, junio y julio, fundamentalmente julio, para ver rorcuales. Y el resto del año, sobre todo cuando vienen los cerqueros, para ver delfín mular. Muy bien. Y en relación al Cabo de San Antonio, José Ricardo Morales nos decía, dices que dentro de poco va a pasar por el Cabo de San Antonio. ¿Quieres decir que realiza migraciones como las especies de aves en momentos concretos? Sí, como he dicho antes, en el Mediterráneo, en la zona de Liguria, en el norte, hay una explosión de fitoplancton y de zooplancton del que se alimentan estos bichos, y estos bichos migran, no sabemos desde dónde, desde el sur, muchas veces por la costa de la península ibérica hasta la zona de Liguria. Y migran ahora, a finales de primavera, principios de verano. Lo que ocurre en Cabo de San Antonio es alucinante, porque cuando todos están hacia arriba, estos bichos están hacia abajo. No es que bajen, porque cuando llegan a la bahía de Javea, dan la vuelta y se meten hacia adentro. No sabemos exactamente por qué están allí. Posiblemente una de las hipótesis es que allí también hay un boom de fitoplancton. De hecho, cuando miras los mapas de satélite, ves que allí hay un boom de fitoplancton, pero nosotros cuando hemos pasado las mangas, cuando hemos visto los bichos, lo único que hemos sacado son copépodos y escafópodos y poquito más. Y con eso no sabemos si tienen suficiente alimentación, no lo tenemos muy claro. Pero de hecho, la yubarta también la vieron en Cabo de San Antonio, con lo cual algo está pasando allí. Y hablando de avistamientos, Gilberto desde Costa Rica nos pregunta, ¿en la costa atlántica de España también se ven las mismas especies? Hombre, nuestro amigo Gilberto, Ujú. pues no, en la costa atlántica de España se ven bastante más especies. Tienen especies diferentes que no tenemos aquí. Por ejemplo, tienen diferentes especies de cifios. Por ejemplo, tienen la ballena franca del Atlántico Norte, que es así que está en peligro de extinción, que es la ballena que antes se llamaba la ballena de los vascos, que es la ballena la primera que se cazó y la que más fácilmente se cazaba. Perfecto. Y tienen otras muchas especies, como el cual norteño y muchas otras especies que no tenemos aquí, o el delfín de dientes rugosos, muchas especies. Marta Serrano nos decía, sé que no hay tiburones ballena en el Mediterráneo, pero ¿qué opinas de bucear con ellos? ¿Puede ser peligroso? No, con los tiburones ballena no. Los tiburones ballena son inofensivos. Somos nosotros los que somos peligrosos para ellos. Ellos son absolutamente inofensivos. Vaya, yo tenía un amigo que trabajaba también con cetáceos en Hawái, que el tiburón ballena sacaba la cabeza del agua, pero literalmente, para que lo tocaran. Era casi como un gato, pero gigante. Era una cosa increíble. Lo que sí que tenemos aquí es tiburón peregrino, muy escaso, que también es el segundo pez más grande después del tiburón ballena, pero sí que se ve regularmente. De hecho, anteayer pescaron uno en Mallorca. Madre mía. Bueno, y Alba nos decía, ¿en el Mediterráneo se hacen safaris acuáticos para fotografías? Sí, sí. Mira, nosotros en Cartagena, por ejemplo, tenemos unos amigos de cetáceos y navegación que salen regularmente. Aquí en nuestra zona es más complicado porque no es tan fácil verlo. De todas maneras, esto es un safari, nadie te garantiza que vayas a ver bichos. También, por ejemplo, en Tarifa o en la zona del Estrecho es mucho más fácil verlos, o en Canarias, que también es mucho más fácil verlos. Pero aquí es mucho más complicado en nuestra zona. Y Víctor García nos decía, ¿qué hipótesis manejáis para explicar los avistamientos ocasionales de yubartas o de rorcuales aliblancos en el Mediterráneo?
Bueno, pues la verdad es que no tenemos ni idea. Por ejemplo, un rorcual aliblanco, si tú no lo ves de cerca y ves el tamaño y ves la aleta pectoral, no sabes que es un rorcual aliblanco. Tú ves un soplo y tú lo apuntas como rorcual común. Eh, Ambas especies se han visto ya aquí. Y el rorcual aliblanco, por ejemplo, se ha visto hasta en Alicante. La parte de Alborán se ha visto y en Alicante también. No tenemos ni idea. Posiblemente, pues con la moratoria de caza, las poblaciones se estén haciendo más grandes y algunos estén explorando nichos nuevos. Bueno, y Javier nos volvía a preguntar en cuanto a los avistamientos. Para poder ver cetáceos por estas costas, ¿existe algún método organizado y seguro, conocido para hacerlo? ¿O es mejor no fomentarlo y dejarlos tranquilos? Bueno, es una buena pregunta. El whale watching es un negocio y, bueno, existe controversia. Es verdad que se molesta a los animales, pero si se hace de una manera adecuada, se hace de lo contrario, se está fomentando la protección de estos animales. Se les está dando un valor económico y se están fomentando que la gente los proteja. Eh, en nuestra comunidad hay muy pocos sitios para verlos. Ya digo, Serrachelada para ver mulares, Cabo de San Antonio en su momento para ver rorcuales y columbretes, que también es un sitio muy chulo. Pero nadie te garantiza que vayas allí y los vayas a ver. Entonces, ¿qué opinamos del whale watching? Bueno, pues si se hace de una manera adecuada no debe de haber ningún problema con estos bichos. Eso es. Y Iris nos decía que como máximo, ¿cuánto tiempo pueden aguantar la respiración bajo del agua los cetáceos? Esta pregunta ya la hemos abordado antes, Sí. ¿vale? Entonces vamos a pasar a la siguiente, María José Vera, que nos decía, ¿la simetría de las mandíbulas del rorcual común podría estar relacionada con su técnica de alimentación, como se vio en los vídeos de EdMacTube? Ya, eso es una muy buena pregunta, pero no tenemos muy clara cuál es la contestación. Porque sí, es verdad que los rorcuales siempre suelen alimentarse cuando se alimentan en superficie, porque lo normal es que se alimentan a profundidad, girándose siempre hacia el mismo lado, pero no sabemos muy bien qué tiene que ver esto con la coloración de la mandíbula inferior, porque la mandíbula superior tiene la misma coloración, entonces tampoco es ninguna ventaja de ningún tipo. No tenemos ni idea esto de la simetría. Volviendo un momento a los avistamientos, Sandra nos pregunta que en qué época del año hay avistamiento de delfín mular en Serrachelada. Bueno, en Serrachelada están prácticamente todo el año. Hay un grupo de delfines que se mueve por aquella zona, fundamentalmente por las piscifactorías que hay allí. Nosotros estuvimos trabajando con acústica hace ya algunos años, con unos sistemas que se llaman POD, y nos dimos cuenta que estaban todo el año en Serrachelada, todo el año. Fundamentalmente acudían a las piscifactorías por la noche y parece ser que en verano son más costeros y en invierno son más pelágicos, pero siempre dentro de la zona costera. Con lo cual, no hay ningún momento que sea el adecuado para verlos con más facilidad. Los puedes ver durante todo el año o puedes ir a la época en la que más se ven y no verlos. Bueno, Marina Escudero nos preguntaba, en relación con la capacidad comunicativa de los cetáceos, ¿es cierto que cada grupo de ellos tiene unos códigos distintos para comunicarse o podrían entenderse entre miembros de otros grupos? Bueno, eso es una muy buena pregunta. Eso depende de la especie. Por ejemplo, yubartas, que son los misticetos que tienen los cantos más elaborados, eh, tienen cantos diferentes para cada población. Entonces, los ejemplares de la misma población tienen los mismos cantos y los ejemplares de poblaciones diferentes tienen cantos diferentes que van cambiando con el tiempo, además, cada uno de ellos. Cuando un ejemplar de una población se junta con la otra, se producen cantos intermedios y de hecho es como que modifica los cantos de la población, los cantos de la población residente cambian con este extranjero que viene y el extranjero sobre todo cambia mucho más sus cantos adecuándose a los cantos de la población. Entonces, sí, existen diferencias. Por ejemplo, en cachalotes que emiten pulsos de localización, que no emiten ningún tipo de canto ni de sonidos. Se oye mal, José. A ver, ¿me escuchas ahora? Ahora. Vale, los cachalotes, por ejemplo, no emiten cantos, tienen pulsos solo. Y tienen una serie de pulsos que son característicos de la población, que se llaman codas. Entonces, hay codas del Mediterráneo que cuando tú los oyes un y ya sabes que es un Mediterráneo, que es una población mediterránea. Mientras que cuando oyes otra población atlántica, tiene José se corta. Intenta hablar un poco más bajito, más Sí, lento. A ver ¿es si. ahora? Ahora. Bueno, pues lo que os decía, los cachalotes tienen códigos de pulsos diferentes para cada población. Entonces sí que hay diferencia en algunas especies entre poblaciones.
Muy bien. Y Ana nos preguntaba también que si se pueden oír estos sonidos de los cetáceos haciendo snorkel. Sí, sí, sin problemas. El problema es que tiene que estar relativamente cerca el delfín o el cetáceo de ti. Los sonidos de más baja frecuencia se propagan a mucha distancia en el agua. Los de alta frecuencia, como los pulsos de colocalización, tienen que estar muy cercanos para que los escuches. Pero, por ejemplo, los cachalotes, si estás relativamente cerca, los puedes escuchar. De hecho, el problema con el cachalote es que son tan potentes que pueden incluso dañarte los oídos. Son sonidos súper potentes. Bueno, Andrea Costa nos preguntaba que ¿puede la colonización de la yubarta perjudicar las especies de cetáceos que ya se encuentran en el Mediterráneo? Bueno, la verdad es que no tenemos ni idea, porque no sabemos ni siquiera si estos son visitas puntuales o si lo van a colonizar. De hecho, bueno, el único misticeto que tenemos aquí, que es el rorcual común, tiene problemas, pero no son problemas debido a la yubarta. Son problemas fundamentalmente debidos al calentamiento global. Tener en cuenta que este krill, que aparece, como he dicho antes, en el mar de Liguria, que es el krill norteño, tiene aquí, en Liguria, su distribución más meridional. Si las aguas se calientan un poco más, posiblemente no sea viable que aparezca este animal. Y no sabemos qué van a hacer los rorcuales. Entonces, bueno, la verdad es que los rorcuales tienen problemas mucho más graves que el del krill. Además, la yubarta se alimenta más de pescado y el rorcual común se alimenta más de krill, aunque también puede comer sin duda pescado u otras especies de plancton. Vale, nos quedan solo un poco menos de 10 minutos, entonces vamos a agilizar un poco. Raquel nos decía que a qué ritmo crece la población del delfín mular. Bueno, ahora mismo no sabemos que esté creciendo, ¿eh? Sinceramente, no tenemos un número claro, pero que esté creciendo no lo tenemos en absoluto claro. Muy bien. Y antes de pasar a las amenazas, Javier nos preguntaba, ¿cómo hacen las especies que bajan a mayor profundidad para aguantar la presión del agua? Bueno, es una muy buena pregunta. Eh, Tened en cuenta que a diferencia de los buceadores, que cogemos el aire a la presión a la que nos encontramos y por tanto tenemos los reguladores que nos regulan la presión del aire a la que respiramos, los cetáceos cogen el aire en superficie, de tal manera que lo que hace es que se va comprimiendo cada vez más la zona pulmonar. Cuando vemos un cachalote, por ejemplo, a mucha profundidad, vemos que está absolutamente apretado, o sea, se ha comprimido. Eso hace que tenga que tener unas características especiales para que no se reviente por dentro, ¿no? Tiene que tener un esqueleto mucho más flexible que permita esta compresión y además tiene que tener unas características, pues por ejemplo, a nivel de mantener el oxígeno a nivel muscular o a nivel de mantener más la hipercapnia, el nivel de CO2 en sangre. Vamos, tiene que tener una serie de características que le permitan ya no solo la presión, sino la apnea prolongada. Y Bueno, bueno, ya os adelanto que no vamos a poder terminar todas las preguntas porque son muchas. Bueno, Belén nos decía que si nos podías explicar algo más de amenazas y han habido una serie de preguntas, entonces yo creo que la de Belén se abordará a continuación. Raquel Llopis nos preguntaba otra vez que qué porcentaje de delfines muere por enmalle. pues fíjate, no tenemos ni idea. Como veis, os estoy diciendo muchas cosas que no tenemos ni idea, porque este grupo zoológico es muy difícil de trabajar con él. Y no tenemos ni idea porque cuando un pescador pesca un delfín, para él es una molestia y lo que hace es que lo tiene que tener en terreno porque lo haya muerto. No es como una tortuga que la No coge se viva. escucha, José. Se corta. ¿Me escucháis ahora? Ahora, pero se ¿Me corta un escucháis poco. ahora? Ahora. Bueno, pues el problema es que los pescadores cuando cogen un delfín muerto lo tiran al mar, porque no es como una tortuga que está todavía viva y se puede recuperar, sino que es un animal muerto. Entonces, normalmente no lo comunican porque también piensan que se pueden meter en un lío si han enmayado un delfín. Por algunos pescadores que teníamos más amistad nos decían que sí, que regularmente enmayaban algún delfín mular, pero en general las comunicaciones son muy bajas. Bueno, Raquel es pescadora, ella es la presidenta de Adomar, de las Dones en la Mar, y ella nos comenta que ella nunca había pescado ninguno. Entonces, que aún, ella dice que aún no ha pescado ninguno. Así que bueno, Raquel, ya sabes que nos tienes Que que siga llamar en así. el caso de que lo pesques. Bueno, en respecto a las amenazas también, María Sánchez y Marta Serrano nos preguntaban lo mismo. ¿El cambio de temperatura en el Mediterráneo está afectando a las poblaciones? Sí, como he dicho antes, al rorcual común seguro y al resto también les va a afectar. Les va a afectar de una manera u otra. Les va a afectar directamente
o indirectamente porque va a afectar a las presas de las que se alimentan. Bueno, y Dani y Marina nos preguntaban por la contaminación acústica que tanto te preocupa a ti, José, y nos dicen que cómo puede afectar la contaminación acústica a los cetáceos y por qué es difícil evaluarlo. Pues mira, puede afectar de muchas maneras. Por ejemplo, si el sonido es muy potente, los animales, los cetáceos que pican a mucha profundidad, se asustan y suben a superficie a mucha velocidad. Y aunque parezca mentira, esto les produce embolias gaseosas y se producen los grandes varamientos. Muchas veces los varamientos se producen cuando hay maniobras militares con sonares militares cerca. Ahora, por ejemplo, en Canarias se han prohibido y desde que se han prohibido ya no hay varamientos masivos. Lo cual es una de las causas. Hay otras causas como, por ejemplo, el enmascaramiento de la señal. Si una ballena se puede comunicar con otra casi a 1000 kilómetros y de repente metemos la navegación comercial que está a la misma frecuencia, hace que ya no se escuchen a 1000 kilómetros y se reduzca muchísimo el rango de distribución, de escucha de estos sonidos. Claro, si estos sonidos los producen los machos para atraer a las hembras en la reproducción, seguro que afectan a las poblaciones, pero no sabemos cómo, no se puede evaluar eso tan directamente. Ujú. Luego hay otras causas, como por ejemplo, sonidos muy potentes pueden dejar sordos, tanto temporal como totalmente, como para siempre a los cetáceos, y yo siempre digo que un delfín sordo es como un primate ciego, es un animal muerto. Mm, Son animales fundamentalmente acústicos y no pueden vivir si están sordos, mm. y por tanto mueren. Bueno, y terminando con el bloque de amenazas, Ana Bermúdez nos hacía una pregunta muy de actualidad que decía que con respecto a las amenazas estamos viendo cómo los animales terrestres están saliendo más a la luz y a zonas impensables por el COVID-19. ¿Cómo afecta este virus al hábitat marino? ¿Hay previsiones positivas? ¿Menos amenazas? ¿Menos contaminación? Bueno, pues es una muy buena pregunta, que hasta que no salgamos al mar no vamos a poder contestar realmente. Pero tened en cuenta que estos animales se reproducen muy lentamente. Pueden beneficiar a sus presas, a los peces, que dentro de nada, cuando se calienten las aguas, la mayoría van a empezar a frizar y reproducirse. Y si no los pescamos entonces, pues van a haber unas poblaciones más grandes de las que se alimenten. Van a beneficiar también a los delfines que al no salir a pescar, pues no se van a quedar enmallados. Y sobre Mm. todo al ruido. Los grandes buques están circulando menos por nuestras aguas y por tanto están produciendo menos ruido en nuestras aguas. Por tanto, bueno, pues todo esto es muy interesante y seguro que tienen un aspecto positivo. Lo que nos preocupa es que después de esta crisis sanitaria vendrá una crisis económica. Y la crisis Mm. económica lo que se recorta siempre son los temas medioambientales. Eso significa que todos los acuerdos o todo lo que se tenía previsto para proteger el medio ambiente a nivel marino, pues posiblemente o se recorte o se elimine directamente y Ujú. quede fuera de las agendas económicas. Y eso es lo que nos Bueno. preocupa realmente. Bueno, no nos da tiempo a abordar todas las preguntas en el caso de que se corte. Muchísimas gracias por venir hoy. Mañana nos vemos a la misma hora, a las 18:00. Gracias, que estéis todos bien de salud. Y vamos a intentar abordar la última pregunta de Cristian Navarro. ¿Cuál es el rango de cobertura y o migración de las diferentes poblaciones de delfines? Bueno, los delfines no tienen migraciones muy grandes. Muchas veces van costeros y pelágicos. Las ballenas son las que tienen las grandes migraciones. Los delfines no suelen tener, por lo menos los que tenemos aquí, van detrás de los bancos de peces y poquito más. Muy bien, pues. Cristian tenía otra pregunta. ¿De qué forma se jerarquizan las poblaciones de delfines? Bueno, pues depende. Normalmente depende de la especie. Por ejemplo, los calderones negros que hemos visto antes, los calderones comunes, son grupos matriarcales, los machos están aparte y de repente van apareciendo los machos. Hay una hembra alfa, que es la que domina, y las crías que están con ellas. Todo depende siempre hay ejemplares dominantes, que suelen ser hembras, y en misticetos las hembras y los machos suelen